Buenos días a todos. Debo confesarles que cuando me plantearon esta presentación hace ya algunos meses contesté afirmativamente, quizás demasiado rápido. En aquel momento no había estudios de coste-eficacia publicados y al pensarlo con más calma no pude evitar el reflexionar cómo iba a salir de esta sala si los datos que se publicaran posteriormente fueran negativos, conociendo los datos de eficacia y seguridad. Afortunadamente creo que llegaré a coger el AVE. El tema de esta charla es completamente diferente a las que han tenido lugar ayer y hoy. La metodología de los estudios farmacoeconómicos es completamente diferente a todo lo que han escuchado durante las últimas 24 horas. Estos estudios se basan en modelos matemáticos que combinan datos procedentes de diversos estudios, utilizan parámetros que están sujetos a cierta incertidumbre por la ausencia de datos en práctica clínica real, y es muy importante que este tipo de estudios de coste-efectividad deben interpretarse, y subrayo interpretarse, teniendo en cuenta la validez de los datos que se utilizan en estos estudios y las asunciones que realizan. Hay tres tipos de estudios básicos farmacoeconómicos que podemos encontrarnos: los estudios de minimización de costes, a los que con demasiada frecuencia se nos intenta llevar, sobre todo desde la Administración, y que no son útiles en este entorno porque exigen que los resultados de las opciones sean exactamente los mismos en cuanto a seguridad, eficacia, interacciones, etcétera, cosa que no sucede en los tratamientos de la hepatitis C. Y los otros dos tipos de estudios posibles son los estudios de coste-eficacia o los estudios de coste-utilidad, que los anglosajones denominan habitualmente como coste-efectividad. Esta es una charla en la que la palabra euros o libras o dinero va a salir más que respuesta viral sostenida, de modo que es bueno tener claro desde el principio cuáles son los costes de los tratamientos de los que vamos a hablar en nuestro medio. Y en nuestro medio, España es un país peculiar en el que, como ven, hay tres tipos de precios diferentes: precios notificados industriales para Simeprevir y Sofosbuvir, y vean cómo el precio que finalmente financia, que paga los servicios de salud, es diferente, en algunos casos notablemente diferente, al precio industrial notificado. En el caso del Sofosbuvir es más de un 42% inferior a su precio notificado y casi un 50% menos del precio de acceso como medicación extranjera hasta hace bien poco. Pero estos son los precios que va a pagar el sistema en el momento actual. Los estudios de coste-eficacia son relativamente fáciles de hacer con un Excel y un par de horas. Cualquiera puede obtener estas tablas. Eso es peligroso porque son las que más rápido nos van a presentar en nuestro medio. En esta tabla en concreto aparecen los resultados para población naïve de los distintos esquemas de tratamiento con Simeprevir o con Sofosbuvir en función del genotipo. Y lo que tienen en cuenta en la columna de la derecha es la eficacia incremental respecto al coste, es decir, el coste añadido de obtener una respuesta viral sostenida con estos nuevos tratamientos. ¿Es mucho, es poco estas cantidades? 50.000, 30.000, 100.000, bueno, son meramente informativas. Realmente no es importante porque no nos permite discriminar qué es más valioso, si una respuesta viral sostenida o alargar un año o dos de vida una enfermedad rara, o obtener una respuesta radiológica en una enfermedad tumoral. Pero sí que es interesante ver cómo en determinados genotipos el coste por esta respuesta viral sostenida adicional es significativamente diferente a, por ejemplo, los pacientes con genotipo 1. Y en el caso de los pacientes que han fracasado a tratamientos previos, la tabla es más compleja porque se incorporan los tipos de fracaso a tratamiento previo. Lo que podemos observar en este dato, más que el valor absoluto en sí, es cómo hay una gradación creciente del coste por esa respuesta viral sostenida adicional a medida que nos acercamos a pacientes con peor perfil de respuesta, algo que por otro lado es lógico. Pero fíjese cómo en verde aparece la opción de Simeprevir más Sofosbuvir para pacientes con respuesta viral previa nula en genotipo 1, y cómo, aun con las limitaciones que tienen la interpretación de estos resultados, el valor es muy inferior al equivalente con triple terapia que incluya interferón. Y en el caso de genotipo 4 observamos la misma gradación creciente a medida que ofrecemos estos tratamientos a pacientes con peor perfil de respuesta, y algo similar sucede en los pacientes con genotipo 3, en los que los tratamientos que no incluyen interferón, los libres de interferón con Sofosbuvir y ribavirina, tienen unos costes extraordinariamente elevados en comparación con la triple terapia con Sofosbuvir, interferón, ribavirina.
Pero, como digo, aunque debemos conocer que estos estudios se pueden hacer, que son fáciles de hacer, no son los estudios en los que debemos basarnos para tomar nuestras decisiones. Para ello debemos de utilizar estudios en los que los resultados se puedan medir de una manera que nos permita compararlos con resultados en salud de otras enfermedades y de esa manera poder establecer una gradación de dónde realmente un tratamiento nuevo tiene un hueco, tiene un espacio en un entorno de recursos limitados. Y en ese sentido, esta moneda, por así decirlo, de salud que nos permite comparar distintos estudios son los años de vida ajustados por calidad, los cuales son equiparables para distintas patologías. Y la herramienta que vamos a utilizar es el ratio de coste-eficacia incremental, al que yo me referiré por su acrónimo en inglés, de ICER, que lo único que hace es comparar el coste de una nueva terapia frente al coste del estándar de tratamiento anterior dividido por la diferencia de los efectos de estos tratamientos. Este valor numérico que se obtiene puede tener un valor desde 0 euros por año de vida ajustado ganado hasta 100.000 o 200.000. Como los recursos no son ilimitados, de un modo arbitrario, esto es importante tenerlo en cuenta, en distintos países se ha decidido poner un umbral monetario a las intervenciones que se consideran coste-efectivas, que se consideran eficientes. Países transparentes como el Reino Unido dicen claramente cuál es este umbral, de hasta 30.000 libras. En España se estima, no se sabe públicamente, pero se estima que la mayor parte de tratamientos aprobados en los últimos años tienen un ratio de coste-eficacia incremental inferior a 30.000 euros y en Estados Unidos de entre 50 y 100.000 euros. Entrando en el meollo del asunto, empezaremos por los IPs de primera generación, porque yo creo que es importante también saber cuál es la eficiencia de estos tratamientos que hemos estado utilizando hasta hace bien poco. Y fíjense que no les pongo datos de estudios publicados, sino directamente de agencias reguladoras por la enorme transparencia de los datos de sus informes que son de consulta pública. En el caso de Telaprevir y Voceprevir pueden ver que para el NICE, tanto en población naive como en pacientes pretratados, el coste por año de vida ajustado por calidad ganado está ampliamente por debajo de este umbral monetario establecido, es decir, son tratamientos claramente coste efectivos, particularmente en el caso de pacientes pretratados. Esta horquilla ascendente lo que refleja es el coste de los pacientes respondedores nulos, en los cuales, como intuitivamente ya entendemos, van a tener una relación de eficiencia inferior. Y les pongo también un dato de un estudio publicado este mismo mes en España con datos de costes de tratamiento y costes en salud españoles en los que no hay información respecto a pacientes pretratados, pero en población naive este ratio de coste-efectividad también se encontraba ampliamente por debajo del umbral establecido en España. Algunas enseñanzas interesantes de estos estudios de los fármacos, de los IPs de primera generación que me gustaría destacar es la influencia del grado de fibrosis en primer lugar sobre la eficiencia de los tratamientos. Como pueden observar, este es un estudio británico en el que el ICER disminuía, es decir, se hacía más eficiente la opción de tratamiento a medida que aumentaba la fibrosis de los pacientes. Es decir, en este estudio era mucho más eficiente tratar pacientes con cirrosis que tratar pacientes con una fibrosis F2 o menor. Y esto puede resultarnos algo antiintuitivo. ¿Por qué? Porque si resulta que donde es más eficaz en los pacientes F2 me están diciendo que es menos eficiente. ¿Por qué? Tienen menos efectos secundarios, tengo mejores resultados. La explicación en realidad es bastante sencilla y es porque, como pueden entender, cuando nos situamos en un paciente con cirrosis compensada, la probabilidad de que este paciente desarrolle una complicación relacionada con su cirrosis que eventualmente conlleve mortalidad es muy superior a la de un paciente con fibrosis leve o con fibrosis moderada a corto plazo, ya que se van subseleccionando cohortes de pacientes con peor pronóstico a medida que vamos ascendiendo en la historia natural de la enfermedad. Y el segundo de los motivos es por lo que se denominan tasas de descuento que se aplican en estos estudios y que no tienen nada que ver con Montoro, porque en ese caso se llamarían tasas de recaudación, como todos podemos entender. Las tasas de descuento hacen referencia a una cuestión de percepción psicológica o sociológica que tiene el ser humano, y es de descontar los efectos de los beneficios futuros. Y esto es fácil si aquí todos los presentes de mi edad o menores que yo hiciéramos una encuesta de cuántos tienen contratados planes de pensiones, probablemente nadie levante la mano. Pero si ascendemos en la edad de los presentes, habrá manos que se vayan levantando cada vez más, porque a mi edad no percibo un plan de pensiones como algo necesario, aunque lo sea,
vaya si lo es con la que nos viene encima, pero a medida que se va acercando esa realidad, el ser humano percibe ese beneficio de una manera más intensa. De manera que este tipo de modelos aplican unas tasas de descuento a los beneficios de manera anual que hacen que se priorice el beneficio en el paciente que va a tener ese beneficio a más corto plazo. El segundo de los mensajes es que la edad de los pacientes también influye en la relación de coste-efectividad. De manera que, también contrariamente a lo que sentimos en nuestra práctica clínica habitual, tratar a pacientes, por ejemplo, de más de 60 años no es coste efectivo. En estos estudios, este es un estudio español publicado hace un año, respecto a pacientes más jóvenes. Y el motivo de por qué la edad influye en la relación de coste-efectividad se explica muy gráficamente en esta tabla de unos autores españoles, para mí el mejor artículo publicado en estos momentos sobre coste-efectividad con fármacos de segunda generación, en el que analizan en el apéndice el por qué la edad influye de esta manera. Fíjense, cada fila representa una década. Fíjense cuál es la esperanza de vida en este modelo para los pacientes con 40, 50, 60 y 70 años en población general y cómo esta esperanza de vida lógicamente se reduce en pacientes con hepatitis leve y sobre todo con cirrosis a medida que nos vamos aproximando a los 70 años, pero si miran estos datos linealmente, lo que se observa es cómo hay un gap muy marcado a los 40 años, 20 años casi de pérdida de esperanza de vida, y cómo este gap se va reduciendo a medida que nos acercamos a los 70 años hasta menos de 5 años. Y esto lo que refleja es, de alguna manera, un proceso de selección darwiniana, en el que, a medida que vamos sumando años, las causas que compiten por matarnos cada vez son más, desgraciadamente, y la probabilidad de fallecer por una causa hepática se va reduciendo en comparación con las otras causas que entran en competencia. Y esto explica por qué la edad es un factor determinante para evaluar la relación de coste-efectividad. Entrando de lleno en la relación de coste-efectividad, coste-utilidad de los nuevos antivirales de acción directa, me gustaría recalcar que hay muy pocos estudios de calidad realizados en sistemas sanitarios europeos. No voy a mencionar absolutamente ningún estudio norteamericano porque creo que no son comparables, no solo por el coste de los fármacos, sino porque la sanidad funciona de una manera diferente y todos los costes son diferentes. Hay muy pocos estudios en nuestro entorno. Además, el origen de los datos tiene limitaciones porque hemos de considerar que los costes de los fármacos a nivel local pueden variar significativamente. Ya hemos visto los costes industriales y los costes notificados y el coste que realmente paga el sistema. Y puede haber variaciones en la eficacia y en la efectividad cuando estos tratamientos se lleven a la práctica clínica que en el momento actual desconocemos. Es por ello que, para intentar darles una visión lo más homogénea posible y evitar hablarles de un fármaco con un artículo y de otro fármaco con otro, les voy a dar los datos procedentes de una agencia europea que ya ha publicado los estudios de coste-efectividad para las 3 moléculas aprobadas en la Unión Europea en estos momentos, que es el consorcio escocés, perteneciente al NIH, aunque no totalmente ligado al NICE, y eso explica que ellos ya hayan mostrado hace un mes los resultados tanto para sofosbuvir, simepredil como daclatasvir. Estas tablas son todas muy parecidas. En la parte de la izquierda lo que van a ver es el genotipo y si el paciente es elegible o no para tratamientos con interferón, los regímenes de tratamiento que se evalúan y los comparadores con su relación de coste-eficacia por cual y ganado en función de cuál es el comparador en concreto. Y como pueden apreciar en esta primera diapositiva, sofosbuvir con interferón ribavirina en triple terapia para pacientes elegibles a interferón es claramente coste efectivo frente a cualquiera de los escenarios estudiados. El tratamiento sin interferón, sin embargo, incluso en pacientes no elegibles, es decir, cuando se hace la peor comparación posible o la más favorable para el fármaco, que es frente a no tratamiento, no es coste efectivo. Y para pacientes naive con genotipo 4, el tratamiento es coste efectivo, aunque próximo al umbral establecido en el Reino Unido. No hay información respecto a estudios en pacientes no respondedores porque, como ya saben, no hay fases 3 de sofosbuvir en pacientes no respondedores. Y en relación al genotipo 2-3, la situación es un poco más compleja. En el caso del genotipo 2, a pesar de lo que se ha dicho ayer en cuanto a eficacia, cuando tenemos en cuenta los costes de los fármacos y la utilidad medida como años de vida ajustados por calidad ganados,
el tratamiento con sofosbuvir-ribavirina 12 semanas no es coste efectivo. Claramente, ampliamente supera el umbral de 30.000 libras por QALY, excepto en situaciones en las que no haya otras opciones de tratamiento, en las que el comparador sea no tratamiento o fracaso a un tratamiento previo. En esos casos, el tratamiento sí es coste efectivo. La situación en el genotipo 3, que como ya hemos visto a lo largo del día de ayer, es un genotipo en el que no obtenemos los resultados que nos gustaría obtener, es diferente. Incluso para la triple terapia, aunque los resultados muestran que es una opción coste efectiva, tiene unos costes elevados por QALY. Y la situación para las opciones libres de interferón es claramente no coste efectiva, salvo en opciones en las que el paciente no tenga otra opción, la opción sea no darles nada, en los que bordea la relación de coste-efectividad para el consorcio escocés. En relación al Simeprevir, las comparaciones se realizan frente a biterapia o la triple terapia con IPEs de primera generación, y lo que pueden observar es como tanto para pacientes naïf como para pacientes pretratados es una opción claramente coste efectiva, sobre todo en pacientes pretratados, y para pacientes genotipo 4 vemos unas cifras diferentes pero con el mismo esquema. En los dos casos es un tratamiento coste efectivo. Sí que me gustaría destacar, y no lo he dicho antes, que tanto para sofosbuvir como para Simeprevir los costes en libras, si alguien hace el cálculo, son prácticamente los mismos que los costes notificados, no reales, españoles. ¿Y qué hay del daclatasvir? El daclatasvir, como saben, ha sido aprobado en combinación con sofosbuvir para tratamiento para pacientes genotipo 1, genotipo 3 y genotipo 4. El coste se me ha quedado superpuesto, pero 12 semanas de daclatasvir sofosbuvir serían en torno a 60.000 libras, 120.000 para 24 semanas. Y de esta gráfica hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que los comparadores en relación a genotipo 1 y genotipo 4 no son los más adecuados, porque se hace respecto a IPEs de primera generación y no frente a sofosbuvir o Simeprevir más interferón ribavirina, de manera que hay que valorar con mucha cautela estos resultados como resultados con cierta provisionalidad. El segundo de los elementos a tener en cuenta es que, a pesar de que he dicho que los pacientes con cirrosis parece ser que el tratamiento es más coste efectivo, aquí vemos lo contrario. Pero es que en este caso hemos de considerar que estos pacientes cirróticos hay que tratarlos 24 semanas y no 12 como los F3, y este incremento del gasto que nos lleva hasta las 120.000 libras impacta de una manera muy importante sobre la relación de coste-efectividad. En cualquier caso, si prescindimos de los genotipo 1 naïf y genotipo 4 naïf, en los que el comparador no es muy adecuado, vemos que en cualquier caso las opciones de tratamiento para genotipo 1 son claramente coste efectivas, lo mismo para genotipo 4, tanto si son cirróticos como pacientes F3, y en los pacientes con genotipo 3, en los pacientes naïf, las cifras bordean la relación de coste-efectividad y son coste efectivos cuando no hay otra opción, bien por falla a un tratamiento previo o bien porque sencillamente son intolerantes a interferón. En cuanto a la combinación de Simeprevir-sofosbuvir, el consorcio escocés es mucho más escueto porque únicamente lo aplica para pacientes genotipo 1, bien sean naïfs o pretratados, en los que valora el esquema de 12 semanas de tratamiento con Simeprevir-sofosbuvir como sin ribavirina, y el coste por QALY ganado es de menos de 8.000 libras, claramente coste efectivo. Es decir, de entrada el tren lo voy a coger tranquilo porque estoy dando unos resultados que creo que son bastante favorables, sobre todo en pacientes complejos. En estos nuevos tratamientos se reproducen los aspectos relacionados con la edad y con la fibrosis de los que hablaba en los IPEs de primera generación. Pues todo hace pensar que sí. Estos son datos provisionales del NICE. He evitado al máximo mostrar datos del NICE porque están todos en fase de borrador. Sofosbuvir va por el 4º borrador y no se espera el próximo informe hasta enero del 2015, pero es un borrador que ya está bastante maduro, al menos en lo que hace referencia al estudio de coste-efectividad, y estos datos proceden no de los que ha proporcionado el laboratorio, sino de los que reanaliza el NICE y que muestra en los borradores. Como pueden apreciar, para genotipo 1 y 3, en función de si son pacientes elegibles o no a interferón, tanto para el 1 como para el 3, o su experiencia previa o no a los tratamientos, hay una diferencia clara entre pacientes cirróticos y no cirróticos. Los pacientes cirróticos parece una opción más eficiente, significativamente más eficiente
ofrecerles el tratamiento que a los no cirróticos, aunque quiero constatar que es eficiente en ambos casos. Y en algunos casos en los que en el paciente no cirrótico la relación de coste-efectividad es negativa porque supera estas 30.000 libras, cuando pasamos a considerar el escenario del paciente cirrótico pasan a ser claramente coste-efectivas. Incluso en pacientes que hemos visto que no tienen una buena relación de coste-efectividad como los pacientes con genotipo 3. La edad también ejerce un papel determinante. Este es el estudio español que les comentaba, aunque hay que tener en cuenta que se aplica el coste de acceso como medicación extranjera y no el coste real, lo cual tiraría hacia abajo todas estas columnas. Y por último, quería hacer un comentario solamente respecto a cómo influyen las variaciones en los precios en todos estos estudios, porque de nada nos sirve evaluar a la población escocesa, que además de tener mucho genotipo 3 y tener esa tendencia a llevar faldas, pues tienen unos precios y una relación de poblaciones diferentes, sino que también tenemos que tener en cuenta qué pasaría si los precios son diferentes. Estos son datos de este estudio español que les comentaba, en el que uno de los firmantes es un miembro de la agencia y no sé si por eso estimaban en uno de los análisis un precio que se ajusta mucho al precio que finalmente ha tenido el sofosbuvir en nuestro país, y pueden observar cómo cuando reducimos el precio del fármaco, los costes del fármaco, como es esperable, mejora mucho la relación de coste-efectividad. Pero es que no es que mejore mucho, es que mejora una barbaridad. El calificarla como dominante significa que es más barata y más eficiente que las opciones que se están comparando, en este caso los IPs de primera generación. E incluso en pacientes en los que este tratamiento aparentemente no era coste efectivo, como los pacientes con genotipo 3 o los genotipo 2, este tratamiento pasa a ser coste efectivo. Aunque sí que me gustaría destacar que el genotipo 2 naive continúa siendo, según estos análisis, un tratamiento no coste efectivo frente a la biterapia con interferón. Otra posibilidad es, en vez de hacer una reducción lineal, el aplicar el conocido techo de gasto, que en este caso ha adoptado una compañía, pero que podría ser extrapolable a cualquier otra combinación. Es la última, en la que lo único que muestra es que a medida que se alcanza una cifra de pacientes tratados, el coste pasa a ser cero, lo cual reduce el coste por paciente tratado y permite tratar más pacientes, no con una combinación concreta, porque en este caso puede ser también con terapias libres de interferón en la que se combinen varios fármacos, y potencialmente expandir el acceso a otros grupos de pacientes. En conclusión, el tratamiento con antivirales de acción directa de segunda generación es coste efectivo en casi todos los escenarios evaluados, tanto en la triple terapia con sofosbuvir más interferón ribavirina como con simeprevir e interferón. No es coste efectivo en sofosbuvir ribavirina, quizás en función de los costes podría llegar a serlo en naives cirróticos genotipo 3, pero no tiene mucho sentido porque a estos pacientes les vamos a ofrecer otras combinaciones que también son coste efectivas en pacientes no elegibles para interferón, bien daclatasvir sofosbuvir o simeprevir sofosbuvir. Y sí me gustaría reforzar estos dos últimos conceptos, el de que es más eficiente tratar pacientes no necesariamente que se estén muriendo, este no es el mensaje, sino pacientes F3, F4, y que a igualdad de fibrosis tratar pacientes más jóvenes es más eficiente que tratar pacientes con edades más avanzadas. Muchas gracias por su atención.